escuchar la palabra de Dios y que Dios los bendiga. Hermano, tiene su tiempo. Gracias, joven, por la bienvenida y por el paso de esta clase, mis hermanos. Gracias a Dios porque, hermanos, Él produjo en nosotros este querer como la cérvica de estar aquí reunidos en su nombre. Él lo produjo en su corazón, hermanos, y por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. El día de hoy, mis hermanos, vamos a tratar de terminar el tema de los dones, hermanos. Y el tema de hoy que traigo es ejerciendo los dones en la iglesia, pero ordenadamente. ¿Cómo le haríamos para ejercer nuestros dones ordenadamente en la iglesia, mis hermanos? Ya vimos, mis hermanos, cuáles son los dones. Y también vimos, mis hermanos, cómo descubrir los dones. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a desarrollar ejerciendo ordenadamente los dones. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Mira, aquí dice cosas muy importantes para tener un orden dentro de la iglesia. Fíjense, se los voy a leer. Romanos 12, 3 al 8. Les pido que me sigan con su lista. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, hermanos. ¿Ok? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, mis hermanos. Hemos estado diciendo, hermanos, que todos por lo menos tenemos un don, una habilidad que Dios le ha dado, mis hermanos. Pero consideremos que son diferentes los dones. Pero usted va a decir, ¿cómo que son diferentes? Somos muchos. ¿Y cómo van a ser diferentes todos los dones? Imagínense, hermanos, una iglesia ejerciendo ordenadamente los dones. Aparte, mis hermanos, que existen en la iglesia dones diferentes y luego ejerciéndolos de manera ordenada. Dios nos pide a cada uno de nosotros que pongamos a trabajar nuestros dones, nuestra habilidad, juntos, hermanos, de manera ordenada. Lo primero que usted va a pensar, hermanos, ¿cómo vamos a trabajar en la iglesia de manera ordenada? Si somos muchos, si mi hermano es de la edad mía y tenemos los mismos gustos, mi hermana ha estado mucho tiempo sirviendo en la iglesia y no me va a dar oportunidad, y van a haber desacuerdos, hermanos, en la iglesia. ¿Cómo vamos a hacerlo, hermanos? Porque va a haber fricción, hermanos. No somos perfectos, van a haber enredos, van a haber envidias también, hermanos. Y también, mis hermanos, van a haber problemas y muchos desacuerdos, mis hermanos, al momento de interactuar, al momento de coordinarnos, al momento de ponernos de acuerdo. Si en el trabajo secular, hermanos, los que trabajamos o los que trabajan en construcción o en una oficina, hermanos, que hay un líder definido, el mundo lo tiene y es el que manda y que dice que se va a hacer las cosas tal cual él dice, hay desacuerdos, hay problemas, hay fricciones, mis hermanos. Entonces, en la iglesia lo va a haber, hermanos, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en el trabajo ordenadamente. ¿Qué va a pasar, hermanos, si nosotros no trabajamos ordenadamente en la iglesia? ¿Qué va a pasar, hermanos? A ver, ¿qué pasaría si usted no aprende a trabajar en la iglesia? No se ordena, no nos ordenamos, ¿va? Va a estar desordenada la iglesia. Va a estar desordenada, va a crear conflictos, pero ¿qué más, hermanos? No va a haber orden. No va a haber crecimiento. Ándale, ahí vamos para allá. No vamos a crecer, hermanos. Mira, hay iglesias que crecen en número,
pero no en conocimiento. ¿Qué más, hermanos? Van a haber discusiones incansables, hermanos. Dificultades interminables. Pleitos se nos van a ver entre nosotros en nuestra relación. Pero si cada miembro procura, hermanos, ser o ejercer la función que Dios le ha dado, porque Dios te la da, si cada miembro lo hace, hermanos, vamos a dejar atrás envidias, fricciones. ¿Cómo se hace? Claro, hermanos. Si nosotros tomamos el papel que Dios nos dio y la función, va a dejar de cesar los problemas y los desacuerdos, porque si existe un trabajo en la iglesia, lo va a hacer el hermano que es el encargado de esa comisión. Y los demás, hermanos, lo vamos a dejar hacer, porque Él no lo va a hacer para sí, hermanos. Lo va a hacer para Dios. Los enredos, mis hermanos, o entenderemos que los enredos no es cuestión, hermanos, de decir, ya lo vamos a reprimir, hermanos. Hay una dificultad en la iglesia, no digas nada. No, hermano. Mándaselo a la hermana que es la encargada de los niños. No jalles al niño. Hay veces que los niños vienen corriendo. No. Los niños hay que direccionarlos. Mijo, vaya con la hermana ya. Ve cómo es el orden. No podemos reprimir los desacuerdos y problemas que hay en la iglesia. Si no, hermanos, hay que direccionarla con el hermano correcto, con el que Dios le ha dado la habilidad. Por eso, hermanos, si nosotros no dejamos que los dones trabajen de manera ordenada, se va a complicar la función, se va a complicar ese crecimiento en la iglesia. Se nos va a dificultar, mis hermanos. Tenemos que valorar el trabajo que hacemos cada uno de nosotros, hermano, y dejar que funcione, que fluya poco el trabajo dentro de la iglesia. ¿Qué va a pasar, hermanos, con una iglesia que no quiere dejar eso, hermanos? Va a ser un cuerpo deforme. Un cuerpo el cual, hermanos, es como si tú te enyesas un brazo, hermanos. Cuando te quitan el yeso después de 5 meses, ¿qué pasa? El cuerpo como que no quiere reconocerlo. Batallas para estirarlo, hermanos. Se complica un poquito, hermanos. Igual, hermanos, decíamos el ejemplo del fútbol, hermanos, son muchos jugadores. Si uno destaca mucho más que los demás, hermanos, entonces ya no hay equipo, ahora hay individualismo, hermanos. El cuerpo se carga. Adelante, hermanos. Bueno, entonces, los que venimos a la iglesia estamos enyesados porque tardamos para practicar nuestro don. Sí, así a veces nosotros no queremos interactuar. Nos sentimos así como enyesados. Traigo un don, pero para elaborarlo, para llevarlo a la acción, pues tenemos mucho miedo en hacerlo. Sí, es cierto. Hermano, perdón, por eso es la comunicación, por eso es el dialogar. Yo no puedo hacer aquello, pero yo busco ayuda a los que saben hacer aquello que yo quiero hacer, pero no me atrevo. Entonces, la confianza, dialogar, preguntar y que me ayuden también, Claro. a que me ayuden también a desarrollar aquello que yo quiero hacer, que es mi don, que es mi anhelo de hacer aquello, porque todos los dones que Dios nos da son bendiciones de Dios, pero tenemos que tener amor para hacer tal cosa. Aquel don que Dios me dio, hacerlo con amor. Y si no puedo muy bien, que como dice el hermano, que no esté enyesada, bueno, pregunto, Sí. dialogar con Sí, él. definitivamente, mis hermanos, y fue las clases pasadas, hermano, formas para descubrir nuestro don, hermano. No sabemos cuál es, hermano, pero a mí me gusta cantar, por ejemplo, pero no sé muy bien, con hermano. Oye, yo quiero dar clase a los niños, pero pues no sé por dónde empezar. Vaya con las hermanas, con las que saben, que les dé el tema ya listo, hermanos, y les dé las herramientas, les diga, oye, ¿qué habilidad puedo hacer? ¿Cómo entretengo al niño con el conocimiento de Dios? No como lo entretengo con una paleta y un chocolate, hermanos. No, para los niños hay que prepararse, o no se preparan, hermano. Claro, hermanos, uno dice, no, hasta que lleguen a los 14, a los 20, no, hermanos, la preparación de los niños, hermanos, desde chiquitos, se les tiene que dar la importancia, no se les tiene que dar una lectura, hermanos, ahí a veces fallamos. Bueno, en muchas áreas a veces cometemos dificultades, hermanos, cometemos errores. Los niños requieren conocimiento, hermanos, preparado, no leído, hermanos.
uno tiene que explicarle el tema de Jonás. No decirle que nada más se lo tragó un pez, hermano. Hay que explicarle lo que quiere decir Dios, lo que le está diciendo, y lo va a entender, hermano. Y ya cuando llegan los jóvenes y los adultos, ya va a venir aleccionado el niño. Bueno, regresando al tema que es parte de las opiniones del tema, mis hermanos, si nosotros no sabemos cómo ejercer nuestro don, nos regresamos poquito, sí tendríamos que comunicarnos, hermanos. Miren, me voy a salir un poquito del tema. Uno de los grandes problemas del matrimonio, hermanos, valga la redundancia, no son los problemas, es la comunicación. No, es que tengo un problema con mi esposa, ya se lo dijiste, ya hablaste, ya viste las alternativas de eso. No, pues no lo he hecho, bueno, ya ve. Entonces, el problema también se puede suscitar, hermanos, que cuando tú estás descubriendo tu don y ya lo sabes, mas no lo estás desarrollando por el temor que comentan, por el amor, hermanos, porque todavía tu brazo está así y tu voz está cambiando y lo dejas el don ahí. ¿Sí? Y a veces pensamos, pues que la iglesia lo haga, hermanos. Hermanos, Dios ya lo puso, Dios ya te lo enseñó. Ahora nosotros como un joven, como un adulto y un anciano tenemos la responsabilidad de trabajar juntamente con el otro, con esa comunicación, mis hermanos. El problema de la iglesia, hermanos, no se suscita específicamente en descubrir su don, hermanos, sino en practicarlo. Como el que no sabe orar, bueno, acérquese con hermanos para que lo enseñen a orar. Ándale. Sí, tiene que haber la confianza, hermanos. Hermanos, los que predicamos y oramos y los que practicamos, no fue de la noche a la mañana. Tuvimos un proceso que seguimos, hermanos. Y si usted quiere verlo así, pasamos por penas y vergüenzas. Y si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Tenemos que nosotros, hermanos, poner nuestro don al servicio de la iglesia. En algunas iglesias o congregaciones, mis hermanos, hasta pareciera, hermanos, como si no conociéramos nuestro don. Y aún peor, mis hermanos, actuamos en contra de los que están trabajando a veces, hermanos. ¿Sí? A veces, hermanos, pareciera que la información nunca se nos dio en la iglesia, aun y cuando la saben, y a veces los que trabajan, hermano, no colaboramos o ponemos obstáculos, hermanos, y a veces sí se siente como triste, porque nosotros, nuestro pensar, los que ya somos cristianos, hermanos, es que voy a hacer para la obra de Dios. ¿Cómo yo voy a desarrollar lo que Dios me ha dado? Y el apóstol Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, entre ustedes, hermanos, dice el apóstol Pablo, que no tengamos, dice, para los que ya descubrieron su don y ya lo tienen bien ejercido, hermanos, ya lo están ministrando los demás, dice, que no tengan más alto concepto de sí que deben de tener, mis hermanos. A veces nosotros, hermanos, nos queremos creer demasiado dentro de la iglesia porque Dios ya te ha bendecido, Dios te lo dio, Dios te dio esa habilidad, mis hermanos, para trabajar dentro de la iglesia, mis hermanos. A veces vemos cristianos los cuales son presuntuosos, hermanos. Nosotros tenemos que crear, hermanos, los líderes de la iglesia crean un ambiente propicio para que venga a ayudarle. Y vente, en serio, hay comunicación, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Habrán comparaciones? Sí, hermanos, porque es parte de la madurez precisamente de su don. Las van a ver, hermanos. Existe esa posibilidad que podamos compararnos, pero cuando usted va avanzando, no se desanime en el transcurso de su descubrimiento. Cuando vas avanzando, hermano, Dios va acomodando para que tú vayas ejerciendo ese don. Y ahora que ya lo tienes, ahora vas a ordenarlo con el otro don. Te vas a ordenar con él, hermanos. Y va a realce el don en la iglesia. No en ti, hermano, no en mí, en la iglesia. Porque es lo que buscamos, hermanos. Trabajar para la iglesia. Y luego dice el versículo, sino que piense con cordura, hermanos. Mire, si un hermano llega con usted y le dice, buen trabajo, que hiciste, muy bien lo hiciste, está bien, hermano, podemos recibir ese halago, pero hay que pensar con cordura, hermanos. Es como si yo digo, hermano, buen trabajo, hermanos, y
y qué bien lo hiciste, hermano. Mira, hermano, tú debes estar acá, hermano. Y tú, hermano, te tengo una estima. Hermano, hay que tantearnos en el halago. Dice, piensa con cordura. Es que yo, hermano, lo hice muy bien acá en el púlpito. No, hermano, dice, piensa con cordura. Hay que equilibrar nuestro don también, hermano. Porque vuelvo al ejemplo anterior. Los que predican, hermanos, ¿sí? Hasta los que sirven, hermanos, son bien vistosos. Todos los vemos, hermano. Y claro que el que predica tiene conocimiento, hermanos. Sí, entonces nosotros, hermanos, tenemos que pensar con cordura y tener un equilibrio. Ahora, hay hermanos que tienen su don marcado, hermanos que cantan y se les facilita el canto, hermanos. Bueno, ellos tienen que pensar de sí mismos con cordura. Ahora, hermanos, dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, mis hermanos. Cuando hacemos una tarea específica dentro de la iglesia, Dios te repartió esa medida a ti. ¿Sí? Te la repartió. Entonces, Él dice, hermanos, en esa medida vas a trabajar dentro de la iglesia, hermanos. En la medida de la fe. Porque a veces decimos, oye, ¿por qué ese hermano lo hace tan bien? Es la medida de la fe que Dios le repartió a él para hacer esa área, hermanos. Para trabajar en esa área. Dios se lo dio, hermanos. Y nosotros tenemos que respetarla y animar. Hay jóvenes, hermanos, ¿sí? Como yo lo veo en esta iglesia, que son bien fáciles al hablar, hermanos. Bueno, Dios se los dio, hermanos. Síguelo animando, quién sabe hasta dónde va a llegar ese joven. O el adulto, hermano, que llega temprano y pone el ejemplo. Hay que seguir animando a ese adulto, mis hermanos. Fíjense, dice 1 Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? Le dice. Fíjense, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, en pocas palabras, si usted tiene un don marcado en la iglesia, la honra va a ser para Dios. Dios te lo dio a ti. Dios me lo dio a mí. Hermanos, por eso había un problema en Corinto. Se estaban envaneciendo y por eso dice, ¿quién te distingue? O sea Raúl Cepeda, tú, ¿quién te está distinguiendo a ti? Equilibra tu don. Nosotros somos moldeados por Dios, hermanos. Dios, mis hermanos, es el que tiene el mérito, no nosotros. No es de nosotros, no lo obtuvimos por nuestro propio esfuerzo, mis hermanos. Yo les pregunto el día de hoy a ustedes también nuevamente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Podríamos ocasionar, o qué podríamos ocasionar más bien, si tenemos un concepto más alto de nosotros mismos? Es que yo soy mejor que todos ustedes, hermanos. Y lo digo acá y también acá, hermanos. Y los quiero tener alrededor mío. ¿Qué voy a ocasionar yo si yo me creo más que ustedes, hermanos? A ver, en la iglesia, hermanos. ¿Qué va a pasar? Si yo no equilibro mi don, hermanos, ¿qué va a pasar? Y yo no lo quiero compartir con ustedes. Yo no digo que yo soy el mejor, hermanos. ¿Qué pasa en la iglesia cuando un don sobresale en demasía? Y claro, no piensa con cordura. ¿Qué pasa, mis hermanos, en la iglesia? Mejor se desaniman los otros hermanos. ¿Va a lastimar a los otros dones, hermanos? ¿No hay equilibrio? ¿Qué más pasa, hermanos? Gracias, pobre. ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa si yo soy presuntuoso, hermanos? Pues ¿cómo quería decir? Está teniendo en poco a los otros hermanos, como dijo el hermano, y se está saliendo del límite que Dios le puso con aquel don. Okay. Porque no debe de creerse, ya porque tiene aquel don de lo que sea, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, si Dios me dio aquel don, me dio límites, pero no es para enorgullecerme o sentirme más, porque voy a menospreciar los dones que tengan los demás hermanos. Ok, gracias, hermano. Es como en el fútbol, hermanos, desde la portería te quieres llevar la pelota solo, para que todos te vean, mis hermanos. ¿Qué va a pasar con la iglesia, mis hermanos? Cuando alguien se cree mucho, va a querer ser el único ganador, no va a haber más ganadores, nada más va a haber uno, hermanos. Y mire, les voy a leer 1 Corintios respecto a esto, hermanos.
esto no quiero decir que sea común, pero puede pasar en las iglesias de Cristo, hermanos. 1 Corintios 12, del 22 al 25 dice: ¿Cómo veremos a los demás, mis hermanos? Dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, hermanos, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, hermanos, no haya diferencias, para que no haya menospreciar a nadie, mis hermanos, en el cuerpo, sino que los miembros, o sea, la iglesia, cada uno de nosotros, todos se preocupen los unos por los otros, hermanos. Allí está la clave, hermanos. Yo me voy a preocupar por el hermano Gerardo se preocupa por su esposa por mi esposa, yo por mi hijo por el otro joven, hermanos. No veo mi propio interés, porque yo quiero que la iglesia trabaje, hermanos, como un cuerpo, cada miembro aportando su don. Miren, un ejemplo sencillo: el general manda al raso a la guerra, hermanos, y ganan. ¿Quién ganó la guerra, hermanos? ¿El general o el raso? ¿Quién? O los que van a pelear. El raso. El raso. Y el general lo mandó. Entonces, hermanos, ¿quién se lleva la honra, hermanos, en el mundo? El general, ¿verdad? Y el general dice: oye, la guerra la ganó el raso. ¿Ya ves? Entonces, para entender, hermanos, Dios dice que los más decorosos, hermanos, no tienen necesidad. Y dice que los menos decorosos los visten y los pone allí. Por eso Dios presenta un equilibrio, hermanos. ¿Sí? Entonces, al final del día, hermanos, vemos que el que te recibe en la puerta, uno puede decir: no, pues me está recibiendo. Y el que da la información acá, ¿no? Pues esa información, palabras de vida eterna. Pero muchos venimos a ver a que nos recibe, hermanos, a que nos dé la raza. Y nos ve con una mirada de alegría, hermanos. Y pásale. Todos queremos que nos reciban así, hermanos. Ve cómo Dios equilibra, hermanos, su iglesia, y equilibra a cada miembro, mis hermanos. A cada miembro de su iglesia. Necesitamos, hermanos, saber que en la iglesia no debe de haber desaveniencia. No podemos poner al hermano que supuestamente es vistoso como allá arriba, hermano. Arriba está Cristo solamente, con nosotros que somos los miembros, mis hermanos. Dios repartió a todos nosotros, hermanos, en forma, hermanos, y medida. A todos nos repartió en diferente forma y medida. Necesitamos aprender, hermanos, evitar situaciones que quieran poner en un punto muy alto a determinado hermano. Nosotros deberemos entender que Dios te dio una forma y te dio una medida de fe. Y en base a eso, hermanos, tenemos que estar conformes con ello y ejercerla dentro de la iglesia. Necesitamos aprender a no, hermanos, sobrevalorar nuestro don dentro de la iglesia. Hacer valoraciones justas sobre cada uno de nosotros. Romanos 12, 4 al 5, hermanos. Esa parte también la leímos, hermanos, al principio. Dice: porque así como en un solo cuerpo existen muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, hermanos. Así que también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte miembro los unos de los otros. Somos muchos, pero somos con diferentes habilidades, hermanos. Hay que tomar en cuenta, mis hermanos, a cada miembro teniendo diferente función, unos para con otros, mis hermanos. Nadie puede ser igual a mí, somos diferentes. Dios nos hizo con funciones diferentes, mis hermanos. Entendiendo esto, mis hermanos, nos va a ayudar a cada uno de nosotros a dar justo valor a cada miembro, todos los unos con los otros. Hermanos, yo puedo aprender de mi hermano bastante, mi hermano puede aprender mucho también de ti, y usted puede aprender del otro hermano. Todos aprendemos unos de otros según la función, hermanos. Y recuerde, la forma y la medida en que Dios te dio la fe a ti.
y te dio esa función, mis hermanos. Si quiere leer Romanos 15, 1 y 2, hermano. Bueno, vamos a leer Romanos 15, mis hermanos, versículo 1 y 2. Bien. Romanos 15, versículos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, mi don busca agradarte a ti, hermanos, no a mí, hermanos. ¿En qué, hermanos? En la edificación. Agradarnos unos para con otros. Si yo llego a la iglesia, hermanos, con la mentalidad y la actitud de agradar a mi hermana, y mi hermana llega con la actitud de agradar a mi hermano, y mi hermano a la hermana, imagínense, hermano, seríamos vosotros, que es parte de la predicación que traigo. Estaríamos felices, hermanos, estaríamos contentos, cada uno de nosotros, mis hermanos. La iglesia, hermanos, no existe un hermano, ¿sí?, o un cristiano que sea tan bueno para hacer todo en la iglesia, hermanos. No lo existe, mis hermanos. Y no existe un hermano que no necesite la ayuda de los demás. Necesitamos la ayuda uno para con otro, mis hermanos. Dios no le dio el monopolio a nadie, hermanos, a una sola persona. No se la dio, mis hermanos. Dios espera que la congregación trabaje cada quien con su función, hermanos. Dios quiere que la iglesia acepte el don de uno, del otro, y trabajen juntamente, mis hermanos. Dios quiere que tú ya no descubriste tu don, y Dios dice, acepta tu don, Raúl. Tú lo tienes ya, acéptalo. Tenemos que ser honestos, hermanos, con nosotros mismos y aceptar lo que Dios ya nos dio, mis hermanos. Dios ya nos dio un talento, hermanos. Y Dios dice, si a mí me dio el don del servicio en la iglesia, tengo que estar contento y feliz. Hermanos, después de que lo descubrimos, y lo que decía nuestro hermano en la clase pasada, nos comprometimos. Y luego agregamos la parte que dijo nuestra hermana, y lo hacemos con amor, hermanos. Nos imagino una iglesia así, hermanos, trabajando, con el hermano que ya descubrió su don, comprometido, hermano, con Dios, hermanos, y por amor a lo que Dios hizo por nosotros, y dejarlo en la iglesia, hermanos, ponerlo en práctica dentro de la iglesia. Vamos a hablar lo mismo, hermanos, vamos a sentir lo mismo, vamos a estar en unidad dentro de la iglesia. Acepta tu don, mis hermanos. Ahora, también acepta el don del otro hermano. Es parte de trabajar en equipo, mis hermanos. Dejemos a un lado lo que el mundo tiene, hermanos, lo que el mundo ofrece, ¿sí? Andar envidiándonos, friccionándonos, cuando el hermano tiene su don marcado y tú también. No es que no te metas con él, hermano, sino que vamos a tener y a respetar cada quien la función que Dios nos dio, porque dice que nos dio diferentes, hermanos, a cada uno de nosotros. Somos diferentes, mis hermanos. Cuando cada uno conoce su don y aprende a reconocer los dones de los demás, mis hermanos, aceptamos, hermanos, y terminamos y acabamos con fricciones dentro de la iglesia, hermanos. Porque yo acepté tu don, porque yo ya sé con quién dirigirme cuando existe un cierto problema, porque yo ya sé con quién dirigirme cuando hay una confraternidad, hay una reunión, la hermana ya sabe que yo soy encargado de esta parte, porque tu don ya está marcado, porque ya estableciste un ministerio dentro de la iglesia. Vamos a dejar, hermanos, que dirijan las actividades en la iglesia de acuerdo al don que Dios dio, hermanos. Vamos a necesitar saber trabajar en equipo dentro de la iglesia, y Dios nos anima a descubrir ese don que tenemos y nos dice, úsalo, Raúl, te lo dio para usarlo. Si tienes la capacidad, más no lo estás ejerciendo. Si tienes la capacidad de predicar pero no lo ejerces, reúnete con los hermanos que lo hacen. Hermanos, si yo tengo el don de la exhortación y mi hermano también, él y yo nos vamos a juntar, nos vamos a complementar. ¿Quién es mayor? Nadie, hermano. Nos complementamos él y yo, hermanos. Las hermanas que sirven, hermanos, las hermanas que enseñan se complementan en su don, en proclamar la palabra de nuestro Dios. Si alguien tiene la capacidad, hágalo, hermano, hágalo, hermana. Si alguien tiene la capacidad de enseñar, debe de enseñar. Si tenemos la capacidad
hermanos, de dar consuelo a los demás, hagámoslo, no te lo quedes, no me lo quedo yo. Si tienes la capacidad de compartir, hermanos, sí, con los demás comparte. Si tienes la capacidad de ser llamado a ocupar una responsabilidad en la iglesia, ocúpala. ¿Qué nos detiene, hermanos? El don que se cree mucho, hermanos, no. Ese don que ya está marcado, ve con él. A veces tenemos la barrera, no es que el hermano tiene 30 años aquí. Ve con el hermano está diciendo que vengas también. Hermanos, no hemos escuchado muchas veces el versículo que dice, los obreros son pocos. Y la mies, hermano, hay mucho que trabajo en la iglesia. Siempre, hermanos, hay trabajo para las maestras, para los niños, para los jóvenes, para los matrimonios, el que predica, hermanos. Imagínense estar predicando los domingos, estar enseñando todos los domingos, la misma persona, hermano. No es malo, hermano. Y tu don, y mi don, hermano. Estaremos llamados a estar sentados todo el tiempo en la banca, hermanos. Hay un proceso y ese debe de terminar, hermano. El proceso de ser enseñados, cada uno de nosotros, hermanos. Si alguno tiene la capacidad de ser bondadoso y compasivo dentro de la iglesia, hágalo. Y no debemos de quejarnos, hermanos. Hay que hacerlo con buena gana, mis hermanos. Observemos el mismo don, observemos que el mismo don lo va a ubicar usted en el lugar correcto dentro de la iglesia, hermanos. Vas a ser un miembro activo en el cuerpo, vas a ser un miembro el cual va a darle funcionalidad al cuerpo, vas a ser un cristiano el cual vas a darle funcionalidad más a la iglesia. La iglesia es perfecta, pero ocupa miembros activos, miembros que vayan a aprender a aplicar lo que ya aprendieron, miembros que quieran ejercer su don, miembros que quieran ejercitar lo que Dios les ha dado, miembros que quieran estar constantes y firmes dentro de la iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario que usted ejerza ese don, hermanos. La contribución de usted es muy importante en la iglesia. Esa contribución que Dios le ha dado quiere que la pongas acá para que el cuerpo funcione como tal, como debe de ser, hermanos. Mire, 1 de Pedro, vaya conmigo, 1 de Pedro 4:10. Dice lo que quiere Dios, que funcione el cuerpo. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, este versículo a veces nos confundimos. Dice, ministralo, hermanos. Ministrar, hermanos, es cantar, hermanos. Pero también el que sabe cantar tiene que enseñar a los demás a hacerlo. El que sabe orar tiene que enseñar a los demás, ministralo, dice la palabra de Dios. Y a veces no queremos ministrarlo porque nos lleva tiempo enseñar a las hermanas a dar clase a los niños. Nos lleva mucho tiempo enseñar a predicar a un joven y darle el conocimiento para que prediquen dentro de la iglesia. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios, mis hermanos. Yo les pregunto el día de hoy, ¿estamos escondiendo la habilidad que Dios te dio? ¿No sientes algo en tu mente y en tu corazón que debes de poner al servicio a Dios, mis hermanos? Recordemos que lo que Dios te dio no es para esconderlo, es para usarlo. Lo que Dios nos dio a nosotros, mis hermanos, de eso nos va a pedir cuentas Él. Hermanos, nos tiene que mover esto, hermanos. Que alguien nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Se dice que la mayoría de las congregaciones, mis hermanos, no son tantos los que realmente quieren trabajar, hermanos. No hay tantos hermanos que quieran trabajar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema detrás de esto, hermanos? ¿Por qué no queremos trabajar a veces, hermanos? Ya dijimos anteriormente que tenemos miedo, que nos vamos a equivocar, mis hermanos. ¿Será que no se reconoce la labor de los demás, hermanos? ¿Será que hay señorío por los hermanos? ¿Será que alguno no ha podido trabajar su don todavía porque tiene problemas de pecados, hermanos? ¿Será que aún no lo descubres tu don? Por eso no está puesto en práctica, tu habilidad no lo sabes. ¿Qué causas existirán
que nos impiden ejercer el don en la iglesia, mis hermanos? ¿Será falta de oportunidad dentro de la iglesia? ¿Será que no hay oportunidades en la iglesia si nosotros aún vemos que hay mucho trabajo que hacer dentro de la congregación? Y surgen muchas preguntas que analizar, mis hermanos. El trabajo y el éxito de toda congregación, mis hermanos, depende de quién, hermanos. ¿De quién depende el trabajo en la iglesia, hermanos? ¿Del predicador? ¿De los ancianos, hermanos? ¿De quién depende el trabajo, hermanos? ¿De usted, hermanos? ¿De mí? ¿De cada miembro depende el trabajo, mis hermanos? Cada uno de nosotros es responsable del éxito de nuestra vida y de la iglesia. Yo no me puedo adjudicar un éxito dentro de la iglesia, pero si la iglesia se va desvaneciendo, mis hermanos, es porque nosotros todavía no hemos querido poner el don a trabajar dentro de esta iglesia, mis hermanos. Si nosotros no aportamos nuestro don, habrá un vacío, hermanos, en la iglesia, no, hermanos, en ustedes. Si nosotros tenemos el don, pero no lo aportamos, hay un vacío en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay que llenarlo. ¿Cómo? Trabajando dentro del cuerpo, hermanos. Démonos cuenta que si el cuerpo no está funcionando es porque los miembros no están ejerciendo su función, no están trabajando para la iglesia, mis hermanos. Sientes que necesitas la ayuda de los demás, ¿por qué no lo decimos, hermanos? ¿Por qué no lo hablamos? Quizás, hermanos, eso puede estimularle a usted, pero también si usted va a pedir ayuda con nuestro hermano, estimula al otro, hermanos, que haga lo mismo. Nos estimulamos unos para con otros para aportar nuestro don dentro de la congregación. La responsabilidad es mía, porque el don es mío, Dios te lo dio. Hermanos, yo debo de ofrecer mi don. Cuando usted no tiene trabajo en casa, ¿a poco vienen a decirle, aquí hay trabajo? Oye, ven, usted tiene que ir a buscarlo. Usted tiene que ofrecer lo que usted sabe hacer. Cada miembro tiene una actividad específica de ejecutar su don. Tenemos que hacerlo, no nos tardemos, hermanos. De todos modos lo vas a hacer, hermanos. Empieza antes. Colabora antes. Necesitamos tu ayuda. Todos los miembros son importantes dentro de la iglesia, cualquiera que sea su labor que vaya a desarrollar, hermanos. Animémonos unos para con otros, hermanos. Hablemos unos para con otros. Hay que darnos nosotros mismos la oportunidad, hermanos, de poder trabajar en esto. No de por hecho que no va a funcionar. Es que no voy a trabajar con el hermano porque yo creo que el hermano no piense eso, hermano. Eso no es lo que ustedes están pensando, no es en eso. Lo que ustedes están pensando es que está en juego su salvación. Si nosotros no ponemos nuestro don a trabajar dentro de la iglesia, mis hermanos. ¿En qué área quieres trabajar, hermanos? En esa área, adelante, hermano. Levántate y ejércelo. Necesitamos tu contribución. La iglesia necesita tu contribución, tu valiosa contribución dentro de la congregación, hermanos. Dios quiere que trabajemos ordenadamente y unidamente, hermanos. Involucremos a los demás. Los que ya saben su don, involucren a los demás. Tráiganlos al reino, hermanos. Hermanos, con esto damos por terminado las clases de los dones. Si alguien tiene una pregunta, hermanos, o una aportación, es el momento. Ya terminamos las clases de los dones. ¿Preguntas, hermanos? Pues Colosenses 3, 1 y 2 dice que debemos de buscar las cosas de arriba. Okay. Primeramente. Okay, buscar las cosas de arriba, mis hermanos. Poner la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Muy bien. Y pues buscando las cosas de arriba, pues la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de trabajar para el reino. Jesús, cuando vino a la tierra, Él no vino a ser servido. Él vino a servir y nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, cada cristiano que acepta a Cristo
es un compromiso de hacer lo que Él hizo, hacer bien. Son palabras de ánimo, hermanos. Y ciertamente el Señor Jesucristo vino a servir, hermanos. Y Él es el Rey, hermanos. Imagínense, se quitó la corona, hermanos, y nos sirvió. ¿Nosotros qué hacemos, hermanos? Hay que servir. Hay que tomar el ejemplo. Servir. ¿A quién, hermano? ¿Al hermano? No, a nuestro Dios. Servir a nuestro Dios. Gracias, hermano. Filipenses capítulo 4, el versículo 8, porque ya usted ya nos ayudó bastante en esto. Entonces ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Y el apóstol Pablo nos aconseja, como usted nos está aconsejando. Dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, si hay un don en mí, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que en esto pensemos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gracias, hermano. Ese es el consejo que Dios nos da y les dio a ustedes, a los ministros, para que nos instruyan, para que nos ayuden, pero ya todo depende de nosotros, que pongamos en práctica lo que hemos estudiado, lo que nos han enseñado, que aprendamos de eso y que pongamos en práctica. Claro, gracias, hermano. Sí, hermanos, todo inicia con un buen pensamiento. Ya lo leyeron nuestra hermana, el apóstol Pablo, lo que recomendó a los filipenses y nos recomienda a nosotros. ¿Qué debemos de estar pensando, hermanos? Hermanos, es una satisfacción trabajar para el Señor. Grande, hermanos. Y cuando trabajamos en equipo, más, hermanos. Sí, porque nos conocemos, disfrutamos de las sonrisas, de las miradas, del apapacho, del pásale, del siéntate, hermanos. Entonces, hermanos, estar en la iglesia el domingo, hermanos, es un privilegio para nosotros. Estar sirviendo también es un privilegio, hermanos. Abrazarnos, hermanos, es un privilegio. Tener comunión es un privilegio, hermanos. Y compartir la misma fe, el mismo Dios, el mismo Espíritu, hermanos, el mismo bautismo es un privilegio, hermanos. Entonces, pensemos en lo bueno, hermanos. Y lo bueno, hermanos, es trabajar dentro de la iglesia, hermanos. Porque Dios nos dio la oportunidad de formar parte de esta iglesia. Entonces, estas clases van orientadas al ánimo, hermanos. Si ustedes no tomaron nota, vayan con el hermano y denle un correo electrónico y yo les puedo pasar al hermano la información para que la tengan por allí, hermanos. Y para que la repasen, hermanos. La información es pública, hermanos. La información de Dios es pública. Entonces, los estudios que estuve dando, yo se los puedo compartir con un correo electrónico y ordenadamente con nuestro hermano. No sé si hay otra pregunta o aportación, mis hermanos, acerca de los dones. Por último, hermano, el mandamiento que Jesús le dio a los discípulos en Mateo 28, 19 y 20, no nomás es ser bautizado, sino ser enseñado. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que no nomás es venir, bautizarse y ya, no. Hay que ser enseñado, así como nos ha enseñado el día de hoy, a seguir adelante, a seguir adelante. Sí, hay que seguir adelante, hermanos, y guardar las cosas, hermanos, no es guardarlas acá abajo, sino a ponerlas al servicio, hermanos. Así es. Usted las guarda en su mente y su corazón, y ahora sí, ejércelas, practíquelas en la iglesia, mis hermanos. Ver, hermanos, lo bonito que es hablar lo mismo, pensar lo mismo, hermanos, y sentir lo mismo, hermanos. Entonces, que Dios bendiga a su iglesia, mis hermanos, y vamos a continuar adelante, hermanos, en la obra del Señor. Dios les bendiga.